Muy buenas tardes, mi amigo y mi amiga. Este es su programa Rehabilitación Espiritual y estamos hablando en estos días sobre el paraíso en su vida. El paraíso en su vida es la presencia del Espíritu de Dios dentro de nuestra alma, dentro de nuestro ser, y la presencia del Espíritu de Dios dentro de nuestro ser representa la llegada del reino, el reino de Dios a nuestra vida. Es por esto que le llamamos el paraíso en tu vida. Cuando usted piensa en un paraíso, en un lugar paradisíaco, ¿qué es lo que usted, en qué piensa? Primeramente en paz, un lugar donde hay paz, ¿eh? No hay malas noticias, no hay broncas, y también usted piensa en un lugar hermoso, ¿m? Limpio, lleno de luz, ¿sí o no? Lleno de luz, hermoso, verde, con sonidos, ¿sí o no? Entonces, lo que el Espíritu Santo, Él quiere en nuestra vida, es traer todo esto que representa un paraíso. Cuando Él llega, Él trae paz, Él trae vida, Él trae estas aguas, ¿no? Aguas vivas. Y si usted bien recuerda, hablábamos del árbol plantado junto a corrientes de aguas también. Entonces, cuando vemos estas imágenes, cuando vemos estos, ¿no?, lugares paradisíacos, vemos murales, fotos, decimos qué hermoso, ¿no? Qué bello todo este lugar, qué hermoso, ¿no? Ve esas fotos y como que suspira su alma, ¿sí o no? Suspira por dentro. Ah, qué hermoso. Mas piense usted que cuando usted abre el corazón para que el Espíritu de Dios, Él habite dentro suyo, Él traerá esta hermosura, Él traerá esta paz y Él traerá esta imagen del paraíso. Por eso, mi amigo y mi amiga, es que el Espíritu de Dios, Él insiste en que su interior sea como un paraíso. Él insiste porque Él quiere vivir con usted, quiere habitar dentro de usted, dentro de mí, dentro de aquellos que le acepten. Fíjese que cuando las personas están amargadas, amarguradas, dentro de ellas solo tienen oscuridad, solo tienen tinieblas. Como cuando uno está en el fondo del pozo, ¿sí o no? Cuando está en el fondo del pozo, ahí en el fondo del pozo, yo mismo recuerdo, en el fondo del pozo, este, había sequía, había mucho calor. Mi alma por dentro era como un pozo, ¿no? Por supuesto, sin luz, en la oscuridad, rodeado de serpientes y de escorpiones, de cosas malas, ¿no?, que siempre estaban tratando de dañarme, de perjudicarme. A lo mejor su alma, usted tiene un reflejo de su alma así, de esta forma, como un pozo oscuro, con arena, en el fondo, donde no hay nada, no hay nadie. No hay nadie para rescatarte allí. Y ahí hay víboras, serpientes, leones que quieren devorarte, problemas, situaciones. Y el Espíritu de Dios, Él quiere cambiar ese interior tuyo, quiere colocarlo de otra forma, quiere que sea como un paraíso. Y ayer hablábamos sobre, en el propósito de los 7 minutos para la respuesta del Señor Jesús, hablábamos que el pueblo de Israel, él caminó 3 días en el desierto y luego llegó hasta Mara, una fuente de agua amarga, una fuente de agua. Entonces yo imagino que el pueblo caminó en el desierto, imagine, caminar en el desierto, en el calor, desafiando el calor, desafiando, ¿no?, el clima, y llegando allí ve aquel oasis, ¿no?, hermoso, ¿sí o no? Aquella fuente de agua en medio del desierto, ¿no? Ya estoy salvado, me imagino que dijeron las personas, pero cuando se acercaron
¿no? Tuvieron que probar el agua para saber que eran amargas. Tuvieron que probar aquellas aguas y aquellas aguas eran amargas y no se podían beber. Entonces, también fíjese que Dios busca imágenes, reflejos, ¿no? Para que usted compare su alma con una fuente de agua amarga, con un desierto, con, ¿no?, un pozo lleno de leones, lleno de serpientes, como me sentía. Yo me sentía que estaba en el fondo de un pozo oscuro, en la arena, lleno de serpientes y de escorpiones. ¿Ve? Entonces así estaba mi alma. Y a lo mejor así está su alma. Y así estaba el pueblo de Israel. Aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 15 y en el versículo 23, él habla, ¿no? Dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara. ¿Eh? Dice, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Entonces vemos aquí, mi amigo y mi amiga, que la situación ella puede revertirse de un momento a otro, puede cambiar por la fe. Amén. Puede cambiar por la fe. Pero a lo mejor usted dice, yo estoy viendo los videos en rehabilitación espiritual, lo estoy escuchando y estoy creyendo. ¿Puede realmente mi vida cambiar a través de la orientación de la palabra que usted nos da a través de la fe? Y yo te digo que sí, mi amigo y mi amiga, porque esta palabra es palabra de Dios y Él hace el milagro acontecer. Yo, a través de mí, la palabra llega hasta usted para que usted agarre este espíritu y usted pueda luchar con fe para cambiar de vida. Porque las personas dicen, no vas a la iglesia, tu vida no cambia. Pero el Espíritu de Dios, Él no habita entre cuatro paredes, Él no habita con una religión, Él no habita con religiones, Él no habita en lugares aunque estén adornados de oro y de plata y de piedras preciosas, Él habita dentro de las personas. Él habita en el corazón, en lo más profundo del interior del ser humano. Es ahí donde el Espíritu de Dios quiere estar. Y cuando Él está, Él no va a ser una fuente de agua amarga. Claro que no, porque Moisés clamó. Y su clamor fue pidiendo para que estas aguas sean aguas bebibles, aguas que sacien al pueblo, porque el pueblo estaba murmurando, ¿no? ¿Para qué Dios nos trajo hasta acá? Para morir en este desierto. O sea, Dios ya nos abandonó aquí, ya nos dejó. Ya ve, la fe de muchas personas, ella delante de la circunstancia, delante del problema, muchas veces esa fe, ella es como el agua amarga. No sirve. No sirve para enfrentar. ¿Mm? Y nosotros tenemos que considerar esto. Debe de tener una fe que enfrente la situación para poder vencerla. Entonces Moisés recurrió a la fe. ¿Qué tenía Moisés? En aquel ¿qué iba a hacer Moisés? ¿Iba a purificar o la iba a hacer potable? Moisés no tenía una bomba para hacer potable el agua, no tenía cloro, estaban en el desierto, no había cómo, ¿sí o no? Es muy fuerte, ¿no? No tenía cloro, no tenía una bomba. ¿Cómo iba a ser? Lo único que él tenía era que la fe. Una fe en quién? En un Dios de lo imposible. Entonces, cuando él hace su clamor, manifiesta esta fe. A diferencia de los demás que todos decían que no, que ya iban a morir, que el poder de Dios se había terminado, que todas estas cosas, Moisés clama. Y otra cosa importante, fíjese, cuando llegaron, todos estaban mirando qué, el agua amarga. El agua, el pozo de agua, que no sabían que era amarga, ¿va? El pozo de agua allí, aquel oasis hermoso.
Cuando supieron que ya el agua no servía, ya su fe acabó. Ya no vieron más nada. Entonces ahí usted ve, dentro de aquella agua había un espíritu de amargura, un espíritu que separaba a las personas hasta mismo de su fe. Hasta mismo de su fe, no de Dios, de su propia fe. Porque llegó a amargarlas también, aún sin beberlas, aún sin beber el agua. Ellas ya llegaron a amargarse hasta el punto de murmurar. Tomaron un camino de una fe negativa, de una fe contraria, de una fe que no agradaba a Dios. Mas Moisés, él no dejó amargarse por aquella situación y clamó. Y ahí fue donde Dios le mostró, dice que Dios le mostró un árbol. No dice en el texto sagrado que el árbol estaba allí. No dice, y el pueblo de Israel llegó y allí estaban, y yo le voy a comprobar esto con el texto sagrado. No dice que cuando ellos llegaron y estaba, ¿no?, aquella fuente de agua y un árbol. No. Entonces quiere decir que el árbol, hasta mismo el árbol no estaba. El árbol solo apareció luego de que Moisés clamó. Luego de que Moisés clamó. Entonces, tu vida tiene amarguras, desilusiones, ¿no? Porque hiciste de todo por alguien y que te falló y todo te salió mal. Hasta mismo estás así por la iglesia, por el pastor, por familiares, por conocidos, por amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y quedaste así, desilusionada, amargada, amargado, ¿no? Ya empezaste a murmurar. No clamó, mas si usted clama y vuelve hacia Dios, entonces Él te va a mostrar la salida que no viste, así como Él le mostró el árbol que el pueblo no había visto. Y menos Moisés tampoco lo había visto, pero después de clamar. Entonces el árbol no estaba ahí, el árbol apareció luego de que Él clamó. Y así aparecen soluciones, así aparecen salidas, así aparece la paz en el alma, así aparece el amor, porque eso lo da Dios, eso te lo da Él, eso no te lo da el mundo no es feliz, la gente en el mundo no es feliz, la gente en el mundo no tiene paz, no tiene, pero tienen mucho dinero, pero tienen muchos autos, muchas joyas, muchos negocios. Eso no significa que tengan paz, que tengan amor, que tengan felicidad, eso no significa que sean felices. Eso no lo significa. Claro que no. Por supuesto. ¿Por qué? Porque las personas cuando ellas tienen riquezas, tienen mucho dinero, su Dios es el dinero. ¿Sí o no? Es el dinero. Y van tras el dinero. Cuando el dinero se les termina, ellas sufren, gimen. Porque su Dios se está apagando, su Dios se está terminando. Entonces ellos no conocen ese amor que viene de Dios, esa paz que viene. No lo puede conocer el rico, lo puede conocer, claro que sí, pero tiene que volverse a quién, tiene que volverse a Dios. Así como Moisés miró para Dios y dijo, Él me puede dar la solución porque yo no la tengo, Él la tiene. Entonces dejamos de ser sabios en nuestra propia opinión y comenzamos a confiar en la sabiduría, le damos paso a la sabiduría que viene de quién, del omnipotente, del todopoderoso, del Dios de los imposibles. Fíjese, dice más, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó y el Señor le mostró un árbol, ahí está, y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente a la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y aquí viene la parte donde usted va a comprobar que el árbol que Moisés vio no estaba ahí. Preste atención. Y llegaron a Elim. Elim es otra parte, es otro lugar en el mismo desierto.
donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces el pueblo llegó a Elim, y allí había ¿qué? Había 12 fuentes de agua para saciar al pueblo, y 70 palmeras. Ahí sí dice había 70 palmeras. En la parte anterior dice que llegaron a Mara, las aguas amargas. El árbol no estaba. El árbol apareció luego de que Moisés clamó. Cuando llegaron a Elim, que es otra zona, otra parte en el desierto, allí sí entonces estaban 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y allí el pueblo acampó. Allí el pueblo paró, y Dios le dio de beber, y Dios le dio aquellas palmeras para que sean protegidos del sol, del calor, del frío en la noche, para cubrirlos, ¿no? Para que ellos se sientan, no se sientan, estén protegidos, guardados por el Todopoderoso. Pero dice que en medio de la amargura y en medio de aquel paraíso, Dios probó al pueblo, porque Moisés clamó. Moisés ya tenía, el Espíritu de Dios ya estaba dentro de él, mas el pueblo no, el pueblo todavía no. Entonces fue probó Dios aquel pueblo. ¿Y qué fue lo que probó? Probó la fe de ellos, probó la fe para que las personas sean fieles, para que las personas caminen en sus estatutos, para que siempre estén firmes en su presencia. Sabemos que el pueblo de Israel luego comete, ¿no?, pecados y vuelve a caer en la idolatría, y ese siempre fue el error que los llevó a la esclavitud y al exilio muchísimas veces, que el pueblo cae y abandona a Dios, se va tras otros dioses. Pero en este caso, mi amigo y mi amiga, vemos aquí que cuando uno se vuelve a Dios, Dios se vuelve. Dios regresa. Cuando yo me voy con Él, me apego a Él, entonces Él viene conmigo. Yo lo busco y lo encuentro. Yo lo llamo y Él viene. Y habita dentro de mí. Habita con aquel que guarda su mandamiento, con aquel que quiere agradarle, con aquel que quiere serle fiel, con aquel que quiere siempre estar debajo de su sombra, bebiendo de sus aguas, como las 12 fuentes para alimentar a un pueblo, 12 fuentes para alimentar un pueblo, 70 palmeras para cubrirlos, para protegerlos, para que el sol no les haga daño, para que el frío no les haga daño. Entonces ellos caminaron por aquel desierto y llegando vieron, ¿no?, aquellas 70 palmeras y aquellas 12 fuentes, y vieron aquel paraíso en medio del desierto. Y esto es lo que acontece cuando el reino de Dios llega. Es muy fuerte. Cuando el reino de Dios llega, cuando el Espíritu de Dios, Él viene a tu alma, entonces aquel desierto se convierte en un jardín. Y aquel pozo de oscuridad, lleno de serpientes, lleno de tinieblas y de dolores y de amarguras, se convierte en una fuente de agua viva, una fuente que siempre está dando, hasta mismo dando fe para otras personas, dando espíritu para otra persona que está amargada, ¿eh?, que no está viendo el árbol de la vida, que no está viendo el árbol porque ella está murmurando, porque ella no usa la fe, porque ella no cree. Entonces, amigo, amiga, este es el paraíso de Dios en esta vida, es la llegada del Espíritu Santo dentro, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y ahí es donde Él coloca esa fuente, una fuente de agua viva, y aquellas palmeras, ¿eh?, aquel árbol plantado junto a las aguas, bebiendo de aquellas aguas, ¿eh?, y dando siempre lo mejor. Las 12 fuentes daban lo mejor para el pueblo. Las 70 palmeras daban todo lo mejor para el pueblo, daban sus frutos,
Daban su sombra, daban su protección, de día y de noche. Así es el Espíritu de Dios dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Él siempre da lo mejor. Él siempre está cuidándonos. Él siempre está consolándonos. Siempre está protegiéndonos de noche y de día. El Espíritu Santo Él es el paraíso, Él es la salvación de Dios. No vaya a creer usted, como hablaban en los episodios anteriores, que para que su alma ella descanse en paz, para que ella viva en paz, tendría que esperar, ¿no?, la muerte para que luego llegar hasta el paraíso y descansar. No es así. El Espíritu de Dios, Él quiere habitar dentro suyo y Él te va a traer paz, vida y vida en abundancia. Entonces, búsquelo. Yo sé, hacen falta cosas materiales, hacen falta dinero, hace falta ropa, hace falta que la familia esté restaurada y bendecida. Pero cuando usted busca al Espíritu de Dios, cuando usted lo llama, cuando usted se vuelve a Él con confianza, y es como aquel árbol, ¿no?, aquellas palmeras. Aquella palmera está plantada junto a la fuente. Aquellas 70 palmeras estaban junto a las 12 fuentes. Ellas no se iban a mover de ahí, porque en el desierto no había otras 12 fuentes. No, allí estaban las 12 fuentes para que ellas bebieran de esas 12 fuentes. Entonces, si usted es un cristiano o no, o no importa la religión que usted sea, no importa la denominación, si usted es inteligente, tiene una fe inteligente, usted dice, yo seré como una de esas palmeras. Yo seré como esa palmera. Yo voy a estar plantado allí a las aguas. Entonces las aguas representan a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, y de allí yo beberé, voy a estar pegado a Él, voy a estar junto a Él y nunca me voy a secar. Nunca usted se va a secar espiritualmente, nunca usted va a volver a caer en la amargura, jamás va a volver a caer en la amargura, en la depresión, en el sufrimiento. ¿Que va a pasar? Sí, va a pasar por tormentas, por torbellinos, por luchas, claro que sí, nadie dice que no, pero usted va a seguir plantado allí al agua, cerca del agua, pegado a su agua, que te va a siempre dar. Dios siempre está dando para los que están buscando. Dios siempre está dando, el Espíritu Santo siempre está dando, Él está siempre, porque la función de Él es dar. Él es dar. El Señor Jesucristo, Él vino, ¿no?, aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él dio su vida. Él no pidió nada. ¿Alguna vez el Señor Jesús le pidió algo a alguien? Sí, una vez. Sí, una sola vez. Al centurión. Él le pidió agua y le dieron vinagre. Fue lo único que pidió, agua. Nunca más pidió más nada a nadie. Entonces, Él vino a dar. Y es lo que sigue haciendo. Él sigue dando. Pero sigue dando para los que son realmente como aquella palmera que está en el paraíso, que está conformando el paraíso de Dios, el jardín de Dios, aunque estés en medio del desierto, aunque estés en medio de los problemas, aunque haya sido el más pecador de los pecadores, si usted vuelve y se entrega y deja todo aquello, todo aquel pecado, entonces Él te acepta y usted va a comenzar a beber de estas aguas y va a dar fruto todo el tiempo, de noche y de día, y nunca más su vida será igual. Este es el paraíso en tu vida. Y es el consejo que el Señor Jesús Él tiene para usted. Entonces, búsquelo. Y síganos mi amigo y mi amiga, síganos. El Espíritu de Dios Él tiene para dar mucho tiene para dar. El Espíritu de Dios Él te va a dar vida y vida en abundancia.
en nombre de Jesús. Quiero mandarle un saludo antes de terminar el video a la gente de rehabilitación, al Centro de Rehabilitación de Vida Sobria, donde ahí estuve esta mañana y me aceptaron y escucharon y también oraron. Sepa que la bendición de Dios está sobre usted y sobre su familia. Y si usted es una de estas personas, entonces síganos, ¿no? Para que ahí le llegue la notificación y usted escuche el mensaje de la palabra de Dios y siga fortalecida y siga luchando con fe, porque usted y su familia van a vencer todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Yo los entrego en las manos de nuestro Señor Jesús, los consagro y los bendigo en nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.